Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la segunda sesión de formación complementaria de parte del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, y como presidenta de la Academia de Nivel Básico les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a los profesores que nos acompañan el día de hoy: arquitecto Guillermo Madrigal, arquitecto Carlos González Bartel, arquitecto Ignacio Jonathan Méndez, y por supuesto a nuestro ponente del día de hoy, el arquitecto Saúl Maldonado, de quien les voy a hablar en estos momentos. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene la licenciatura en arquitectura, ha cursado varios cursos de especialización como el concepto en la arquitectura, taller de planeación estratégica, sentido y lugar, taller de actualización didáctica aplicada a los procesos de diseño arquitectónico, todos por parte de la Universidad de Guadalajara, entre muchos otros. Además, durante su experiencia laboral docente, ha impartido clases de composición arquitectónica en diferentes niveles, como composición arquitectónica 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Actualmente imparte las materias de proyecto arquitectónico 10, 4 y 6. Ha sido expositor en varios congresos y en varias sesiones de formación complementaria. Y en cuanto a su experiencia profesional, pues se ha desempeñado como arquitecto y ha tenido varios proyectos construidos. En cuanto a los premios y distinciones, pues tiene el primer lugar en concurso Parques Turísticos Naturales en 1990 y tiene el reconocimiento José Villagrán García a la composición arquitectónica por parte del Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Y bueno, eso es un mini resumen de todo el currículum de nuestro ponente. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y adelante, maestro. Pues muchas gracias, Dalia. Muchas gracias a todos. Buen día. Vamos a tratar de exponer el tema que me solicitan para esta participación sobre la metodología del diseño. Me lo solicitaron así, metodología del diseño. Creo que mejor referido sería a metodología del diseño arquitectónico. Y pues bueno, empezar con que es muy difícil establecer una metodología del diseño, pero más reconocido en nuestro campo, o mejor identificada, una metodología del diseño arquitectónico. La metodología parece que es una parte que a nivel de la experiencia académica, todos como alumnos tratamos de que se nos explique, de que se nos forme en esta justamente parte académica mientras somos estudiantes de arquitectura. Para algunos termina nuestra carrera y no identificamos claramente cuál fue la metodología adecuada para generar proyectos arquitectónicos. No siempre se es muy claro en este tema. Mientras se es estudiante en los diferentes proyectos, ya sea de proyecto 1 hasta proyecto 10, vamos identificando en la gran variedad de profesores que tenemos en el transcurso de nuestra formación cómo un profesor genera una mecánica como metodología de diseño del proyecto arquitectónico. Enseguida nos toca cursar otro curso y hay variantes entre lo que otro profesor puede exponer con claridad o a veces entre líneas. No siempre el tema de la metodología es muy clara por parte de las mecánicas que se llevan en los talleres, en los diferentes cursos conforme vas avanzando. Pero al final de cuentas, el estudiante tendrá que darse cuenta de qué método fue el que
adoptó después de un gran proceso de la carrera y que posteriormente seguirá definiendo en el ejercicio profesional. Y digo, cada profesor va determinando algunas cosas, porque justamente el método lo desarrolla cada persona en el sentido de su propia experiencia, la praxis, en el sentido de la práctica docente, la práctica académica, la práctica profesional, etcétera. Incluso pudiéramos decir que no hay un método para todo el proceso de diseño arquitectónico como tal, sino que cuando vas concibiendo esos conceptos de método, lo vas aplicando, hay un método que solamente te pide cada proyecto en su particularidad. Aplicas un método también de acuerdo a lo complejo de cada proyecto arquitectónico que vas teniendo en función. ¿Y cómo hacer eso? Pues bueno, digamos que pudieras establecer ciertas bases del proceso y que, aunque sea muy claro de parte del profesor o te lo dice en el trabajo de taller entre líneas, ir identificando qué y entre toda la gama de tu licenciatura puedes estar tú tomando, analizando, evaluando, reflexionando y construyendo tu propio quehacer en ese método que luego te va a hacer posible encontrar una respuesta arquitectónica a un problema o una necesidad. Partimos de eso, tenemos siempre un problema a la que hay que darle una solución. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que hay que seguir de encontrar esa solución? ¿De cuántas formas posibles puedo yo valerme para llegar a una solución? Algo con lo primero que vamos a establecer en un método es que ningún método es lineal. No existen las metodologías o procesos de diseño arquitectónico que sean lineales. No existen metodologías iguales para cada proyecto y no existen metodologías lineales. Establecer esos primeros puntos. La metodología, mientras vas en el camino buscando las alternativas de solución, te hacen estar considerando aspectos del problema que vas analizando y no sé ustedes en estos primeros semestres ya hayan dado cuenta que cuando parece que tienes una respuesta buena a un proyecto, tienes la opinión del profesor o de los compañeros y te hacen ver que tu respuesta o es errónea o está incompleta o no la has analizado en todos los ángulos posibles. Te dicen, no checaste esto, olvidaste esto, etcétera. Y en automático dices lo que ya dabas por hecho, que ya estaba bien mi avance, ya le dediqué unos días a este avance y tienes que retroceder. El proceso como tal necesita de mucha retroalimentación. Entonces, todo el tiempo hay retroalimentación. Eso implica que cuando das un paso hacia adelante, casi siempre va acompañado de 5 pasos para atrás. Tú das un paso adelante en un proceso de diseño arquitectónico, haces las evaluaciones, tienes las revisiones pertinentes, en automático te das cuenta que obviaste algunas cosas, no consideraste en la totalidad algunas otras, etcétera, retroalimentas y das 5 pasos para atrás. Casi te regresas a donde empezaste como proceso. Ese proceso va a estar presente toda la vida, todo el camino. Hay que aprender a lidiar con esa primera consideración al proceso
del diseño arquitectónico. No es lineal y por consiguiente no es fácil determinar cuándo es el fin del proceso. Tiene mucha retroalimentación y hay veces que regresas al inicio. Y aunque hayas caminado casi todo el proceso que nosotros seguimos en nuestras clases de diseño es, tienes un inicio de un desarrollo y tienes una entrega del desarrollo. El desarrollo es, inicia tu proyecto en la fecha indicada, tienes una fecha para terminarlo. El maestro te va a definir las etapas que hay que ir cumpliendo para poder llegar a buen término del proyecto en el tiempo establecido. Y es ahí donde te das cuenta que vas avanzando y cuando piensas que ya está bien el proyecto, das pasos para atrás. Vuelves a avanzar y vuelves a dar pasos para atrás. Y así es todo el tiempo, incluyendo en el ejercicio profesional, o sea, cuando ya estés fuera del ámbito escolar. No es algo que solamente te vaya a pasar aquí, en la etapa escolar, es algo que te va a pasar en la vida profesional. Cuando luego ya tienes las entrevistas con los clientes, con los proveedores, con el equipo, con las personas involucradas, surgen todas las opiniones, se hace ver que el proyecto no cumple en algunos aspectos de cualquier índole y retroalimentas, retrocedes y sigues avanzando en función de siempre tener el proyecto más óptimo posible, más eficiente en relación a la necesidad que se te plantea y que tienes que encontrar la solución. Justo en esa búsqueda de la solución, como intervienen un factor de creatividad, un factor de imaginación, inteligencia, sensibilidad principalmente, y que juntas consideramos se llama creatividad, esos factores de inteligencia, de imaginación, de sensibilidad, son los que te van determinando soluciones creativas, adecuadas y coherentes con la problemática que se te pide. Cuando no se van dando estas condiciones, entonces es que el proyecto avanza lento, avanza retrocediendo en proceso que pareciera en la escuela aprendemos mucho la habilidad de la frustración, porque justo cuando parece que todo está bien, está mal. Y se derrumba uno fácil, ¿no? Llegas a la clase muy contento, después de desvelos, claro, y resulta que lo que tienes no está bien, ¿verdad? Y bueno, pues los buenos profesores te hacen ver por qué no está bien, te aclaran las situaciones y te das cuenta que entonces hay que enfocar de nuevo y retroceder. Así es que aprendes a sobrellevar la frustración de tal manera en que eso no te detiene, que eso no fue el fin, que el proyecto necesita atención en ciertos renglones o aspectos. Bueno, estos procesos que ahora aprendemos aquí en las clases de proyecto, en la carrera de arquitectura, se han manejado de distintas formas a lo largo de la historia. Yo creo que de los primeros, y como nosotros aprendimos en un momento dado la metodología del diseño arquitectónico, fue a partir de los primeros autores sobre esa temática posguerra, después de mitad del siglo pasado. Hay dos personas, déjenles comparto pantalla para mostrarles quiénes y qué pensaban, ¿verdad? Y compartimos. Bien. Pues bueno, ahí por
los años de 50 del siglo pasado, 1950, 1952, más o menos, para ser precisos, hubo dos arquitectos que les interesaba mucho cómo en los despachos, en los talleres y en las escuelas se podía considerar esta temática de abrí, creo que el proceso compositivo y de diseño. Este proceso, cómo se podía establecer. Los primeros dos fueron ingleses de la mitad del siglo pasado hasta nuestro tiempo, fincan las bases. Sus nombres son Christopher Jones y Geoffrey Broadbent, de quienes muchos de nosotros como profesores aprendimos mucho esta cuestión del proceso de la metodología del diseño. Pero recuerden, ¿cómo queda claro lo primero que les digo? O sea, cada proyecto va implicando establecer adecuaciones a la metodología. Este proceso que nos enseñan en los talleres es tener la necesidad, empezar del problema, el problema con los clientes, hasta que tenemos el proyecto ejecutivo, ¿verdad? Bien, entonces, parece un proceso simple, empezar a tener los cuestionamientos del problema y todos sus preliminares. ¿Qué es el problema? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué se ha diseñado? ¿Cómo se ha construido? Todas las analogías previas o antecedentes. Nos informamos, ¿verdad? Establecemos el programa. Después del programa hacemos una interpretación a una conceptualización. Generamos el proyecto arquitectónico, lo pulimos, anteproyecto ejecutivo, proyecto ejecutivo y otras etapas que hasta aquí no, nada más compete hasta lo que alcanzamos a hacer en los talleres de proyecto de los diferentes grados, muchas veces a un anteproyecto arquitectónico. Anteproyecto que estaría en conceptualización y proyecto arquitectónico quizás a la mitad, un anteproyecto arquitectónico, un proyecto arquitectónico. Los últimos grados, como se los comentaba la maestra Dalia, bueno, pues actualmente tengo 4 talleres de proyecto. Doy en el nivel medio, cuarto, en el nivel superior, 7 y 8, y en el terminal 10. Entonces me permite tener un panorama de las clases de proyecto en distintos niveles. En los últimos, en el caso de proyecto 7 y 8, se está llegando hasta estos dos, proyecto arquitectónico y anteproyecto ejecutivo. Y la tesis, cuando estás en proyecto 10, intentas, claro, con la comparación lo más entendible posible de que es un trabajo del escolar todavía, tesis escolarizada, pues no como un verdadero proyecto ejecutivo que se realiza en la vida profesional, pero lo más cercano a lo que puede hacer un proyecto ejecutivo. Entonces, quizás en los primeros semestres, el primer semestre estés entre estos dos, en entender la concepción de las necesidades, el cliente, en crear el programa, las características de los usuarios en los espacios, entre las vinculaciones, la zonificación, etcétera, una serie de diagramación en el programa, conceptualizar a partir de argumentación que tiene que establecer una parte sobre todo intelectual de los 3 que les mencionaba, la parte imaginativa, intelectual y sensitiva, pues más el intelectual está aquí, aunque hay mucha abstracción en esta etapa de conceptualización. Y aquí se llevan los primeros semestres, de primero hasta cuarto, está muy en esta zona de la carrera. Quinto, sexto, séptimo, octavo y tesis, ¿no? Así como que vamos avanzando.
Pero hay que entenderlo todo. Estas flechas que están acompañando aquí, que van del programa a la conceptualización, como si fuera lineal, esa parte lineal se rompe por estas otras flechas. Estas flechas que, bueno, al menos aquí, no tan drástico el regreso, la retroalimentación, que si vas en conceptualización todavía te sigues retroalimentando de programa, pero en realidad muchas veces estás en conceptualización y te sigues retroalimentando de las preliminares. Estás en proyecto arquitectónico o anteproyecto y te sigue retroalimentando o de concepto, programa, según te lo pida. Esa es una retroalimentación. Entonces, a pesar de que se ve un proceso, estas son las etapas muy generales que están aquí. Etapas son fáciles, son pocas, pero cuesta mucho trabajo ir pasando de una a otra. Y hay un trabajo detrás, un trabajo de fondo, en donde son muchas acciones las que implica que se deban de cumplir en cada una de las diferentes etapas aquí señaladas, ¿no? Déjenme, me paso a otra imagen. Los dos primeros ingleses que les digo, de hecho establecen este simposium de Londres en 1962. Los dos, digamos, líderes eran estas personas, los arquitectos Christopher Jones y Geoffrey Broadbent. Ellos mismos luego pues siguieron haciendo estos otros simposios en donde en todos la temática principal fue establecer la metodología del diseño arquitectónico. Y no fue fácil, ¿verdad? Los arquitectos que participaban principalmente, les digo, Christopher Jones y Geoffrey Broadbent, de los que hay libros específicos que podemos también usarlos como bibliografía todavía. Y pues bueno, habrá arquitectos contemporáneos que tengan metodología escrita en libros, en internet, pero las bases siguen siendo estas personas. Miren, Bruce Archer, Morris Asimov, Anthony Ward, Amos Rapoport, y los maestros que están aquí también en la reunión se acordarán de algunos de ellos, ¿verdad? O han leído de ellos, como el cambio, la transición de mitad del siglo pasado hasta nuestros días, en cuestión de quienes han estado estableciendo las metodologías. En mi caso, que yo estudié la carrera de arquitectura ahí mismo en la Universidad de Guadalajara, mis profesores me hablaban principalmente de ellos. En algunas ocasiones mencionaban sobre algunos otros, y recuerdo, por ejemplo, Morris Asimov, pero se centraban mucho en Christopher Jones y Geoffrey Broadbent. Christopher Jones tiene estos libros a partir de ese simposio. Hizo este libro de métodos de diseño. Habla, ahorita les voy a decir principalmente de qué. Y está el libro que hizo sobre el propio simposio. Bueno, la postura de Christopher Jones. Desde entonces estableció en ese simposio que hay dos arquitectos que utilizan diferentes métodos, uno intuitivo y otro de alguna manera, luego posterior a esto se le trató de dar el tema de método científico, pero establecía, hay dos arquitectos, caja negra, arquitecto caja negra, arquitecto caja de cristal. El autor de todo esto de fondo principalmente es Christopher Jones. En la metodología, cuando no la sigues, de hecho, así tan clara una metodología, te vuelves un arquitecto de caja negra. Bien, voy a minimizar y regresar acá al Meet, a la vista Meet. Este arquitecto de caja negra se lo da así el nombre, no por la caja negra de los aviones que ahí conservan la información clave, no. Se lo da así en alusión a un sombrero de un mago. Era más que nada por qué le dieron el título de caja negra. Y pues bueno, imaginen el sombrero de un mago, la varita mágica, ¡pac! Y saca un conejo, ¿no? Y de la nada, de un sombrero de algo misterioso, saca una paloma, etc. Entonces, caja negra
en alusión al arquitecto que se desarrolla a partir de más la intuición. Un arquitecto que no necesita muchos conocimientos, mucha preparación, porque depende más de su intuición. De hecho, o de su genio, de su talento. Y entre él, de la creatividad. Supuestamente depende más de su creatividad, cuando la creatividad, con los 3 componentes, pues no se cumplen los componentes de la creatividad en un caja negra, en donde es más lo sensible, lo intuitivo. Y decía Le Corbusier que para el que piensa en esa disyuntiva de el talento, el conocimiento artístico o lo nato, con lo que yo nazco y sé que tengo y desarrollo, sin necesidad de entrenamiento, estudio, que no había genios en la arquitectura, decía Le Corbusier. Sobre todo porque, decía, para él, el porcentaje de un arquitecto es 90% trabajo, 10% genio o talento, ¿verdad? Y no al revés, no 90% talento y 10% genio. Digo, trabajo. El de caja negra, otra de las cuestiones por las que se caracteriza es que necesita la inspiración, depende de la inspiración, los momentos de inspiración. Incluso está condicionado a que se considere necesaria la inspiración para poder trabajar. Y no llega tan fácil la inspiración. Dalí decía, la inspiración llega trabajando. O sea, la inspiración te aborda, te sorprende cuando estás trabajando. No es de que llegue si no se cumple ese requisito de estar pues activo, ocupado, inmerso en el trabajo, para que entonces sí llegue esa inspiración. Bueno, pues los de caja negra, los de caja de cristal, eso es como lo pensaban ellos entonces, ¿no? Después de ese simposio, los arquitectos de caja negra, los arquitectos de caja de cristal. Pues una caja de cristal, una caja donde todo es transparente. Estos procesos de la caja negra pues se dan hasta misteriosamente, no sé, no puedes tú decir cómo es que suceden a veces, no puedes argumentarlos, no sé, es inspiraciones, libertades, una serie de cosas. Pero para el de caja transparente decían, hay un inicio, hay información, entra información, se da una vía, un camino, y sale una propuesta o una respuesta. Intenta hacer una respuesta a las propuestas de esas necesidades, y así lo consideraba como una caja transparente. Entonces, para ellos, se enfocaron en esto, a partir de esos simposios, en que había que enseñar un método en las aulas. Pero, pues así lo pensaron en esos principios. Hoy en la actualidad, no se piensa así. Hoy es tan válido ambos. Hoy hay una mezcla de ambos. Definitivamente, la parte que evita la caja negra, la parte de la intuición, es necesaria en tu perfil, es necesaria en tu desarrollo, es necesaria en tu ser. Hoy podemos decir que el cerebro humano es claramente 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo, en donde es un hemisferio lógico, matemático, racional, y un hemisferio derecho que es intuitivo, que es imaginativo, abstracto, incluso creativo, más creativo del lado de la parte derecha. Y pues creemos que el arquitecto necesita tener un equilibrio entre las formaciones. Ambas cosas son tan útiles, tan útil una como la otra. Y bueno, acá solamente para establecer que el método debía ser muy claro, muy transparente. En el caso del otro arquitecto, Geoffrey Broadbent, lanza este libro, Metodología de Diseño Arquitectónico,
muy recomendable. En este otro, diseño arquitectónico también por Geoffrey Broadbent, de la Healy, de la G. Healy. Y la postura del caso de Geoffrey Broadbent es que, este es otro, ahorita hablamos de él, es que, regresando un poquito a la caja transparente, para Geoffrey Broadbent, él dice, la arquitectura, como para poder producir arquitectura se requiere de un proceso, un método. Es una secuencia muy elaborada. Para él es una secuencia que debe ser muy elaborada, que en todo momento está a prueba revisión. Se pone a revisión, es decir, hay análisis. Todavía no considerar en estos procesos el método científico, eso aparece un poquito después y ya se trata de establecer como método científico un proceso, recabación de información, análisis, síntesis, hipótesis, etcétera, viene a fortalecer el proceso elaborado por medio también de la aplicación del método científico. Entonces, bueno, para Broadbent es más eso, es una secuencia, un proceso elaborado que necesita mucha revisión, es decir, pues ese análisis para obtener un resultado eficiente. La parte de los procesos intuitivos también se establece mucho antes de la guerra. La guerra pues, hace un antes y después, aquí es antes de la guerra, y antes de la guerra, en caso de Bauhaus, había más procesos intuitivos que eran artesanales, principalmente, ¿no? En donde el proceso artesanal es más de incertidumbre, de qué produce el objeto y cómo es que va a surgir el manipular la materia prima, sobre la materia prima mostrarte con esa creatividad, o sea, da cierto efecto, y que a prueba y error, con proceso repetitivo, artesanal, podías generar respuestas, ¿no? Bien, otro de los aspectos que también hay que marcar de Geoffrey Broadbent, la aportación de Broadbent aquí en este libro, es que determina que el diseño tiene 4 aspectos a seguir. Y se nos enseñaba el diseño pragmático, el diseño icónico, el diseño analógico y el diseño canónico. Y que por medio de los 4 diseños aplicados en esa secuencia o proceso, te podía dar variantes al resultado del diseño. Solo estoy hablando cómo ellos lo pensaban, lo producían, y eso ha cambiado mucho hoy en nuestros días. Muy pocos utilizan el canónico hoy, en estos días, pero la gran mayoría hace mucho diseño analógico. De hecho, está tan marcada la parte de las analogías, las referentes arquitectónicos, incluso por influencia de redes sociales, internet, que estás bombardeado de esas influencias y generas mucho diseño analógico, mucho, sin tanta comprensión, pero por ahí intentas iniciar. Hay más diseño analógico en el presente, ¿no? El diseño analógico, como lo decía Broadbent, son copias o referentes o partes de antecedentes, analogías anteriores a lo que tú vas a hacer. Y de ello, ¿qué tomas? Lo que te gusta. Tomas lo que te gusta y lo reproduces con una reinterpretación. Eso en el mejor de los casos. Muchos jóvenes, principiantes en arquitectura sin método, inconscientemente están trabajando diseño analógico porque están tomando referencia, pero la copian idéntica. Entonces eso pues ya no es adecuado, se llama plagio. No podemos estar copiando las cosas literales de donde las estamos obteniendo y queriendo que se vean igual en nuestros proyectos. Eso no es a donde va el diseño analógico, ¿no? Pero ya no se utiliza tanto diseño icónico. El diseño icónico es el diseño de los planos. Tenemos muchas fallas en la parte del diseño icónico por la representación en general de los planos, y el pragmático ese es muy de praxis. Como les decía, en el pragmático entra mucho lo intuitivo,
el de lo artesanal en el pragmático. Bueno, pues eso es lo que deja Geoffrey Broadbent en esa época. Otro de los que también propone Christopher Alexander, la parte principal de aportación es la implantación del terreno. El saber que el terreno te da lectura específica y te condiciona mucho lo que puedas hacer en el diseño. Christopher Alexander. Déjenme, me salgo ya de aquí, sin dejar de compartir, solo regreso al Meet. Y hablarles un poquito de lo de Christopher Alexander. Les decía, Christopher Alexander, la aportación de Christopher Alexander en el proceso de diseño es la implantación. ¿Qué es la implantación? También le llamamos emplazamiento nosotros aquí. El título que le damos a la implantación es, ¿en qué te ayuda la ubicación estratégica y geográfica única de cada proyecto para diseñar? ¿En qué te ayuda? ¿En qué colabora? ¿Cómo participa? ¿Qué lectura das de él? De las calles, los accesos, el equipamiento urbano, la infraestructura, dónde están tus servicios, el estado actual del predio, arbolados, construcciones existentes, la orientación, el asoleamiento, la ventilación, todo eso es implantación. ¿Y en qué te ayuda la implantación? Tú llegas a empezar del prediseño, empiezas a implantar zonificación, vinculación, flujo, y lo relacionas con los elementos de la implantación que te condiciona. Lo relacionas con el asoleamiento, con la ventilación, etcétera, y determinas dónde debe de estar girado el proyecto, a que le dé el sol o no le dé el sol, a que reciba la ventilación, a que, etcétera. Entonces, esa es la aportación más concreta de Christopher Alexander en estos procesos metodológicos. Ayuda, siempre está presente la implantación como arquitectos. Nos dicen, tengo esta necesidad. Habrá ocasiones en que el cliente nos diga, tengo el terreno, y otras veces te diga, no tengo terreno. No hay terreno, y el arquitecto propone el terreno de acuerdo a un análisis de cómo va a quedar mejor implantado tal proyecto, ¿no? En su contexto, en el entorno como tal, con sus actividades socioeconómicas, culturales, etcétera. O sea, son más cosas, pero para no confundirlos tanto. Entonces, dice, lo que diseñas encaja perfectamente con el sitio, o debe de encajar perfectamente con el sitio. Bueno, así es la frase de Christopher Alexander, ya que si sea perfectamente, pues es mucho decir, ¿no? Pero al menos que encaje, y el maestro te ayuda a entender cómo un proyecto bien implantado encaja lo mejor posible en cada sitio. Por eso cuando tienen en los primeros semestres un tema, les dan un predio y se vuelve único el tema desde ese momento, ¿no? Esa es la postura de Christopher Jones, de Christopher Alexander, perdón. Y otra parte es que establece objetivos, le da mucha prioridad al sentido común, a la lógica, para establecer esas relaciones de contexto, entorno, emplazamiento. Y considera que son maneras prácticas de enseñar al alumno, que en aquel entonces todavía a muchos alumnos se les llamaba aprendices. No todos podían estar en una escuela de arquitectura, y la mejor manera de aprender arquitectura es te volvías un aprendiz. Estabas con alguien que sabía arquitectura y lo acompañabas, era tu maestro, y tenía varios aprendices que luego posteriormente se volvían en arquitectos. Acá el aprendiz era también una persona que, habiendo terminado cierta preparación en las aulas, luego llegaba a los talleres y seguía siendo un aprendiz, ¿no? Pero se preocupaba él de ese fenómeno, de cómo podía enseñar mejor a los aprendices y después a los alumnos.
a los alumnos. El diseño es el cambio de todos los objetos hechos por el hombre, a lo que ya entramos a términos de qué es diseño. Miren, yo creo que tenemos que entender qué es diseño, qué es metodología y qué es arquitectónico, o sea, y poder establecer la relación entre las tres palabras, ¿no? ¿Qué es método? ¿Qué es método? ¿Método? Bueno, ¿me copian o voy muy rápido? ¿Qué opinan hasta ahorita? ¿Alguna observación, algún comentario? No, vas bien, creo yo, maestro, continúe. Vas bien, vas Sí, bien. está bien. Es que yo hasta hablo más rápido en mi clase, pero no sé si esté tratando de llevar cierta pausa. ¿Sí? Entonces, Está bien. ¿saben cuándo podemos hablar de metodología a todos los muchachos? Aquí los maestros lo saben. Pues podemos aquí hablar, yo les puedo seguir echando plática bien apasionada de lo que es el método. Pero otros 20 minutitos, yo pienso, ¿no? O no sé, sí, ustedes díganme. Me parece bien. ¿Sí? Bueno, pues retomamos. Método, como tal. O sea, son dos palabras. Viene del griego, método. Método es de la palabra meta, que significa un fin, meta, y odos que significa vía o camino, ¿verdad? Entonces, pues uniendo los vocablos de la palabra métodos, que es el origen de la palabra método, métodos con H, viene del griego. Y pues significa el camino necesario para llegar a un fin. Y recordarles, o sea, que les quede bien claro, o sea, eso ya que se quede aquí tatuado en su cabeza, ¿no? Ese vía o camino no es lineal ni es único. Es muy cambiante. Pero eso es, finalmente, si es una vía, es un camino para poder llegar a un fin. ¿Cuál fin? Entre nosotros los arquitectos, pues siempre va a estar bien definido. Problema, solución, problema, solución, problema, solución. Y en solución, no una, variantes, alternativas, ¿verdad? Respuestas. Ese camino vía para llegar a un fin sí tiene características. Al principio es muy sistemático, en el caso de primero, segundo, así de cajoncito, muy sistemático, porque tiene esa característica inicial. Luego se quita, se rompe, cambia, se transforma, pero al principio es un proceso ordenado, es un proceso muy ordenado, muy lógico, coherente, en el sentido de hay razonamientos que le dan el factor de verdad al proceso como tal, ¿no? Ordenado, lógico y coherente. Esas tres palabritas consiguen llegar a un mejor fin, ¿verdad? A un buen fin, en teoría. Pues bueno, no siempre se va a cumplir llegar a ese buen fin. Les decía que luego de Christopher, de Alexander, y con Christopher, no Jones, sino con el otro Christopher, Christopher Alexander, este proceso empieza a incluir el método científico, el que le puede dar mejor argumentación, solidez a las hipótesis. Y conocemos el método científico de alguna manera todos desde la preparatoria, no sé si desde la secundaria, con un enfoque. Mientras éramos unos adolescentes, no nos cayó bien el 20 de qué era ese posible método. Luego en la preparatoria, ya ahí más obligado por los ejercicios más puntuales, pues en la carrera tiene con más razón ser más puntual la utilización del método científico. Yo creo que no se llega a nada sin un análisis profundo. Si de verdad quieres llegar a síntesis diagnósticos mejores,
tiene que haber más profundidad en el análisis, y son dos de los elementos principales del método científico, ¿no? La mayoría de los jóvenes están acostumbrados a hacer análisis superficiales, y por medio de él, incluso dar diagnóstico de un análisis muy superficial de las cosas. Eso no es comprender realmente el problema a fondo, se queda en lo superficial. 4 pasos elementales, así, para no meternos en tantos rollos de los métodos científicos, pero el primer paso, recolección de información. Nos dicen, tenemos este problema, es una casa. Ok, investígate qué es una casa, la casa habitación. En la información, para la investigación, la parte de recolección de información o investigación, como primer paso, número 1, empleamos una estructura en toda la carrera. La estructura se llama programa arquitectónico. Entonces, analizamos el problema desde el enfoque de los aspectos geográfico-físicos, transformados, en donde entra todo lo que conocemos de un programa arquitectónico. Nos ayuda esa estructura. El programa arquitectónico no es método, es el programa arquitectónico. Entonces, siempre confundimos cosas. Incluso dicen los alumnos de sexto, maestro, ¿me revisa mi programa arquitectónico? Mire, tengo ingreso, estacionamiento, sala, comedor. O sea, eso no es un programa arquitectónico, ese es un programa de dependencias o una lista de espacial, una lista de necesidades espaciales que tiene el objeto arquitectónico a resolver, pero no es el programa arquitectónico. El programa arquitectónico es una gran estructura en donde analizas clima, vegetación, suelo, sociedad, cultura, historia, etcétera. Una serie de aspectos. Entonces, para recolectar información, que es el paso número 1, empezar a generar la primera etapa fuerte, que es la investigación, requiere de una estructura importante como la del programa arquitectónico. Pero hay que saber recolectar información. Los maestros luego les dicen, a ver muchachos, programa arquitectónico, geográfico humano, tráeme datos de población, natalidad, mortalidad, enfermedades, censos de todo, quién trabaja, quién no trabaja, cuáles son los empleos. Estás haciendo una casa, habitación, o estás haciendo una escuela, no sé. Y ahí llegan con toda su información de INEGI, de tantas fuentes, y llena de quesitos, que yo le digo quesitos, ¿no? O barras. Y todo eso, ¿para qué sirve? Para hacer una casa. El estudiante, la primera parte se llama recolección de información, pero tiene la particularidad de que es selectiva, de que la información va en relación al objeto arquitectónico. No es traigan todo y no sirve para nada todo, sino es selectiva, conductual y específicamente a aplicarse en el objeto arquitectónico. Entonces, sí hay un geográfico humano y un geográfico físico, pero tienen que ser los datos selectivos aplicados al objeto arquitectónico. Eso para que luego llegan así hasta semestres superiores y siguen trayendo quesitos y quesitos y quesitos de información. Si es importante, aporta directamente al proyecto el punto número 1 del método científico, bienvenida a la información. Si no aporta, pero luego no es que esperes que te lo diga el profesor, esto no aporta. Eres tú el que está realizando el proceso y aprendiendo de él y desarrollando también esa parte intelectual. Decídelo, tómalo, analízalo, desecha, recolecta, interpreta. Aquí el punto es los datos importantes de la información. El 2, proceso de análisis. El punto es análisis. Descomponer toda la información en la utilidad hacia el objeto arquitectónico o al proyecto. Si todavía no aprenden a los términos, pues bueno, el proyecto. Todo lo que sea afín al proyecto se analiza. Es la segunda parte. Se canaliza la información por medio del análisis a la utilidad que va a tener en el proyecto. Tercer punto, síntesis. En la síntesis, específicamente, ya la información analizada tiene una aplicación directa
recompone la información directamente en la solución. Eso es lo que hace la síntesis. Y la cuarta, evaluación. Hay más, pero con 4 puntitos básicos a los primeros niveles. Miren, es un decir esto que acabo de comentar. En realidad, tienen la capacidad para aplicar un método científico desde el primer semestre. Deberían de aplicarlo completo a fondo. Y practicarlo 1, 2, 3, 4, 20, 50, 100 veces. Y eso desarrolla la capacidad mucho más rápido en corto plazo. Así que yo no soy tanto de la opinión de los mido y son de primero y les pongo poquitas cosas, no. Se desarrolla la capacidad. Tienen una capacidad asombrosa hoy de que entre más rápido les digan las cosas como son, más rápido las absorben, más rápido experimentan y más rápido tienen experiencia. Pero bueno, ese es otro punto. Esos son los 4 puntitos en el caso de como método científico, aporta mucho al otro proceso, ¿sí? En él hay coincidencias, ajustes, perfeccionamiento y resultados. Y se van aplicando a la parte de metodología del diseño. Entonces, como método, se le aplica como a toda la vía a la segunda parte, que es el diseño. Entonces, ya decíamos ahí, pues, vinculaciones, unificaciones, flujos, asoleamientos, orientación, etc. Se le va aplicando a todo. Y en México, ¿qué pasa? Acá, todo eso, bueno, los ingleses, muy fuertes, y hasta la actualidad. Y en México, bueno, pues acá en México hay mucho, en México también, a nivel latino, de los primeros, déjenme regreso a la presentación para decirles quién de los primeros. Estaba nos quedamos, y que era lo que aportaba, ¿no? Christopher Alexander, sobre todo la implantación, el tema de la implantación. Álvaro Sánchez, ya en México, de los primeros, sistemas arquitectónicos y urbanos, análisis y diseño lógico, de Álvaro Sánchez, y estos de Oscar Olea, Carlos González Lobo, de los primeros. Hoy, de nuestros maestros que tuvimos, procesos de diseño, está el del maestro Córdoba, España, con el que nosotros también aprendimos, que ya no, eran contemporáneos también de esto, pero más conocido, Villagrán García en México, y es como que el paso que se da para acá, a la parte latina. Entonces, déjenme dejar de compartir, no, les pongo el caso del maestro Córdoba, España, doctorado del maestro arquitecto Mario Córdoba, España, en 2007, él genera todo el proceso, con el que arranqué la sesión, ¿verdad? Y que es esa parte preliminar, qué es lo que voy a diseñar, quiénes van a ser los usuarios, en qué son el lugar está ubicado, qué se ha diseñado sobre el tema, cómo se ha construido, y con ello, aquí vemos diseño pragmático, diseño icónico, diseño canónico, diseño todos, aquí en las preguntas, de alguna manera están resueltas, que nos obligan a cuestionarnos y a buscar respuestas también. Los ejemplos análogos, cómo se han hecho ya resultados, respuestas de otros arquitectos al tema que tengo en mano en relación a esto, los mejores ejemplos posibles que me puedan ilustrar en respuestas al contexto, en organización funcional, configuración y organización espacial o composición formal. Este es otro, no he hablado de él, bueno, yo creo que también ustedes ya lo pueden buscar, ya para no guardarles mucho. Está esta otra metodología, están estos libros, también tienen varios, Clark y Paus, que se pueden basar. El maestro lo toma aquí para la referencia del análisis analógico, el compositivo de ejemplos anteriores, como esta capilla de Álvar Alto, analizar la forma, la estructura, los componentes, las respuestas al implantamiento, etcétera, ¿no? Programa, lo que significa un programa arquitectónico,
¿Qué aspectos cubre el programa? El contexto, la función, el espacio y la forma, desde el punto de vista ya como autor él, los componentes, contexto, y es un buen documento. Ahora, pues bueno, él nunca lo publicó, lo facilitaba en clase de alguna u otra manera. Lo tengo, él me lo facilitó a mí, pero no creo que lo pueda yo facilitar. Tendría que pedirle permiso pues a él, pero es muy completo y es de uno de nuestros egresados. Analizar el terreno, cómo, etcétera. Está muy completo. Y pues este es como un ejemplo que nos ayuda a dar seguimiento como vía o camino para buscar ese fin. Está este ejemplo. Bueno, pues espero que con esto les haya quedado algo más del método, ¿sí? Dejo de compartir y me regreso aquí al Meet. Muchas gracias, maestro. No sé si alguno de los presentes quiera hacer alguna aportación o algún comentario. En lo que piden la palabra, les comento a los alumnos que en el área del Classroom hay un espacio tanto para los chicos de Proyecto 1 como para los chicos de Proyecto 2 para que ustedes hagan sus preguntas. Se manejó a manera de tarea para que las puedan realizar. Esa sería una opción. La otra opción es que lo hagan a través de sus profesores para que sus profesores lo puedan leer durante la sesión. Así es como estaríamos compartiendo las dudas. Y ahorita continuamos. Maestro Carlos Bartel, adelante. Sí, buen día a todos. No, complementando, creo que no me alcanzó a leer el maestro Saúl, que le comentaba que también está el texto de la maestra Marcela Cervantes Guerra. Marcela Cervantes Guerra, tienes razón, sí. Que está en la biblioteca y ese sí fue publicado porque sí, lamentablemente Mario Córdoba creo que andaba muy ocupado en otras cosas y nunca editó un libro. De hecho, no es la única versión que tú tienes, Saúl. Hay otras también. Sí fue cambiando sí, este es lo que vale más la pena. Otro personaje que valdría mencionar que no publicó nada, pero que sí tenía, por ejemplo, apuntes interesantes, era el arquitecto Fuentes Méndez. También, O sea que le reconozco mucho a él. Su tesis. Su tesis y lo que después él desarrolló. De hecho, él fue el que realmente incluyó pues esto de traer, sobre todo el concepto de la caja negra, caja transparente, pero ya incorporada en otro sentido. Creo que, de hecho, fue el primer maestro de esa materia, que esa materia en su momento se llamaba análisis de programa, porque existía una materia de metodología, específicamente como tal, donde estuvo ahí, y creo que ya después de Fuentes Méndez, precisamente Mario Córdoba la tomó. Entonces, bueno, sí, digo, tratando pues de resaltar los personajes que hemos tenido en el desarrollo pues de nuestra carrera en la Universidad de Guadalajara, pues están los que estamos precisamente mencionando, ¿no? Y otra cuestión que sí me gustaría complementarte, si me lo permites, Saúl, es en el sentido, pues, de que a veces hay una deformación que tienen nuestros alumnos en cuanto a qué es la metodología. Desde la típica deformación de que para algunos creen que la metodología científica es la de observación, experimentación y comprobación, que ya ni siquiera aplica en ningún texto serio de metodología de la ciencia, como algunas deformaciones también que a veces se asume muy a la letra, metodologías de otros apartados, por ejemplo, de las ciencias sociales más duras, como es la sociología, y que realmente no son tan aplicables, pero que sí de alguna manera, en el caso de bachillerato me ha tocado ver que sí les aplican esto y como que es una cierta deformación, en el sentido de entender a lo que iba, de que metodología es una y que es la única que hay, y creo que desde un principio lo dijiste acertadamente, tal vez no con esas palabras, de que pues la metodología es algo a desarrollar de manera particular.
y eso creo que sí lo dijiste, pero bueno, yo lo quería reforzar en el sentido de que pues no se trata de casarnos con ninguna metodología, ni bueno, recordando, por ejemplo, que el señor Christopher Alexander que mencionabas, pues llegó al extremo dentro de la conceptualización que él tan la daba, de que proponía que el arquitecto se fuera 6 meses a vivir a la casa de la familia del cliente para conocerlo. Creo que nadie lo contrató, en ese sentido, nadie aguantaba, no sé si imaginen que nos aguanten 6 meses está ahí viviendo, no lo creo, ¿verdad? Pero bueno, era una propuesta al final que no llevó. Y la otra que también Christopher Alexander fue un pionero en la parte de la situación, no se llamaba digital, era de computacional. La estrategia de Christopher Alexander, que está en un texto que está en inglés que no he podido conseguir, pero que sí mencionaba, él tenía la idea por ahí de mitad de los 60s, de que cuando teníamos esos equipos de computadora como en las películas, con cintas que daban vueltas y tarjetas perforadas que se metían, bueno, él pensaba que íbamos a meter el programa arquitectónico, el resultante de ese, lo íbamos a meter en tarjetas y entonces la computadora, como pues yo diría hoy por arte de magia, te iba a devolver el proyecto arquitectónico completo. Por supuesto, es una idea, que creo que fue visionario Christopher Alexander en su tiempo, pero bueno, todavía en la realidad hoy ni siquiera con las inteligencias artificiales creo que nos puedan todavía sustituir en el campo pues de la parte abstracta, que es la que manejamos mejor como seres humanos y como arquitectos. O sea que tal vez yo no estoy tan de acuerdo, lo diré yo, no en el sentido contigo, sino en lo general, a veces para mí el manejo excesivo de las partes de los derechos e izquierdos del cerebro, incluso yo lo refutaba un poco eso al doctor Vicente Pérez Carabias, no le gustaba, pero se lo refutaba, y parece ser que las últimas investigaciones científicas han demostrado que no es tan cierto eso de que la parte izquierda se dedique a una cosa y la parte derecha a la otra. No es tan cierto, no es tan cierto en el sentido que ya tomando actividades de seres humanos y que les pasan escáneres, resulta que al final el cerebro funciona total. No es tan cierto eso como lo creíamos. Claro, es algo derivado de la psicología aplicada, que es otra parte de la metodología que no era parte del tema, pero queríamos de que esa parte de la psicología aplicada, en ese caso, por ejemplo, a partes como la arquitectura, donde se resaltaba mucho, pues, que había que hacer los estímulos creativos necesarios para cada lóbulo del cerebro, ¿no? Como si fuera algo automático. Y creo que eso ya cada vez está quedando un poquito más demostrado que no. Es incluso, hasta donde tengo entendido, esos estudios se empezaron a realizar porque existe la teoría, que es falsa absolutamente, de que los seres humanos utilizamos solamente un porcentaje muy bajo del cerebro. Y no, la verdad está demostrado que realmente se utiliza prácticamente todo y para todo. Pero bueno, de cualquier manera, pues es parte del desarrollo que se ha tenido y que sí, necesariamente esa psicología influyó mucho en los autores que tú mencionabas originalmente, Saúl. O sea, eso fue lo que determinó la parte de la orientación metodológica. No lo decían explícitamente como tal esa relación, pero sí creo que de una manera implícita lo estaban pues reconociendo. Y bueno, en fin, no quiero a abusar de los comentarios, simplemente contextualizar un poco, resaltando la buena exposición que nos brindaste, que citaste incluso determinados antecedentes de que se dieron en esta metodología aplicada en la arquitectura y que al final, la síntesis, pues que yo creo que habría que conocer, invitamos a los alumnos a que lo hagan, pero que también no vayan a tener un matrimonio de manera fija con alguna forma. Todo nos ayuda y eso va a ser. Y pues no me quiero extender más, es cuanto. Gracias, Saúl y Dalia. No, gracias a ti, Carlos. Muchas gracias, maestro Carlos. Creo que el maestro Gabriel quería hacer una aportación. Ya bajó la mano, no sé si se arrepintió, pero maestro. Claro que sí, ¿cómo están? Buenos días. Ya, buenas tardes.
Perdón. Y solamente comentar que en mis materias de Proyecto 1 y Proyecto 2, desde hace muchos años hemos estado haciendo un extracto de todo esto que nos han presentado, que por cierto estuvo muy bien explicado por el maestro Saúl, muchas gracias, y que es como un extracto que me ha permitido que los muchachos lo entiendan un poquito más. Lo único que me hace falta en el programa arquitectónico que he venido manejando son los gráficos, pero ya me van a ayudar un buen maestro amigo mío, ya me va a ayudar a hacer los gráficos para el que quiera. Ya es el mismo que les he estado compartiendo a muchos muchachos, el programa arquitectónico que les ha servido hasta sexto, octavo. Y solamente, no es que estemos casados con uno, como decía el maestro González Bartel, pero igual lo revisamos todos y trabajamos con el extracto que hemos estado haciendo, solamente como comentario. Y gracias, maestro Saúl. No, de qué, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, maestro. No sé si alguien de los presentes quiera tomar la palabra o si les han llegado preguntas de los alumnos. Ok, en este caso nosotros en el foro tenemos algunas preguntas. El alumno Raúl nos pregunta, ¿cómo podemos definir como tal lo que es la caja negra? Bueno, empezar por definirlo, cómo se manejaba y a partir de esa postura de 1962 era la caja negra. Hoy, si alguien fuera muy aplicable ese concepto en cómo trabaja cuando busca una solución a los problemas de diseño arquitectónico, pues hoy sería, de alguna manera, reinterpretándolo, un estudiante que su diseño es muy espontáneo, no responde a ningún tipo de análisis o síntesis, no recaba información, no busca ejemplos, etcétera, y quiere dar la respuesta al proyecto que le están solicitando, pues esperando la inspiración o muy espontáneo, o él tratando de, digamos, su acervo, su disco duro, tratar de encontrar una solución esperando el momento oportuno para que suceda. El caja negra será aquel que está muy condicionado. Yo, por ejemplo, veo que muchos alumnos en el horario de taller, en la clase, en las distintas horas en que les toque la materia, en el taller casi no se ponen a trabajar. Y la mayoría lo hizo en las noches. Una de las condiciones que buscan muchos alumnos es que son muy más productivos entre las 11 y la 1 de la mañana. O sea, esa es una condicionante. Eso ya te está obligando a hacer que esperas que la inspiración solamente sucede en ese horario, por ejemplo, y porque las condiciones que suceden mientras son las 11 a la 1 es cuando ya no haya ruido, cuando ya nadie me moleste, cuando ya nadie esto, cuando etcétera, van creando una esfera necesaria de manera en que en ningún otro momento de otro horario pueden ser capaces. Entonces el caja negra, yo lo veo hoy así a un alumno que considera que tiene el talento nada más para hacerlo y en algún momento espontáneo va a salir. Y de eso, de verdad es que nos quedamos sentados esperando porque no llega así, no es así. Hay talento, como lo dije, es 90%, o sea, estoy de acuerdo de alguna manera con lo que planteaba Le Corbusier, 90% trabajo, 10% talento o genio, no sé, o intuición, si le quieren llamar, o eso, pero es 90% trabajo. Y cuando puedes hacer un proceso de estas diferentes etapas, a cualquier hora, a la que sea, en el momento donde estés, siempre y cuando no estés divagando de otras actividades, no, vas manejando, que no divagues tanto.
estás comiendo, no te aísles tanto, estás en la clase, o sea, en cualquier lugar. Finalmente, la capacidad está ahí, se desarrolla, pero no que requiera del momento de una epifanía o de gran espontaneidad, que no va a suceder. Pueden quedarse sentados, no va a suceder. Será mágico si sucede, pues, si hay las epifanías, pero solo por darle el ejemplo. Muchísimas gracias, maestro. Iker nos pregunta, ¿cuáles son esos primeros pasos de la metodología donde sí son rigurosos? La primera recabación de información es investigación y es en donde más se aplica el método científico. En la primera, así, de los 4 que sugería el caso mencionado, la investigación es la etapa de recabar el tema, lo genérico, las tipologías, los ejemplos análogos, la información de campo, física, clima, vegetación, suelo, las urbanas, equipamientos, infraestructura, servicios, vialidades, etcétera. Es la parte que es más rigurosa de todas, en donde aquí, recuerden otra frase, ¿no? Información es poder. Ahí tienes la información y tienes poder, por consiguiente, vas a los siguientes pasos. No tienes información, no tienes poder. O sea, te quedas corto en la apreciación que vas a poder dar una interpretación ya distinta en las siguientes etapas. Muchísimas gracias, maestro. Marco nos pregunta, ¿qué tan primordial es el método científico a lo largo del desarrollo de un proyecto arquitectónico? Pues está presente en todas las etapas desde el punto de vista que no dejas de analizar. O sea, el arquitecto es muy reflexivo. Todo el tiempo tienes preguntas. Todo el tiempo hay un porqué. No te satisfacen tan fácilmente las respuestas que vas encontrando. Y intentas construir respuestas distintas además. Y desde esa perspectiva, pues eres una persona muy aguda en la que buscando justamente el satisfactor hacia el problema, te preguntas mucho, todo el tiempo. O sea, el por qué no nada más en la primera etapa. Hay que entender, el por qué es, vas a hacer ese proyecto, pero todo el tiempo hay porqués, todo el tiempo hay cuestionamientos. Si comentaba que no es lineal y hay mucha retroalimentación, es porque todo el tiempo hay preguntas, todo el tiempo hay reflexión. Entonces, en eso sucede que tus capacidades de análisis están presentes de todo el tiempo, tus capacidades de síntesis están presentes todo el tiempo, haces mucha evaluación, evalúas en cualquiera de las etapas, evalúas. Y esas evaluaciones son parte digamos, que te apropias finalmente del método y creas con todos los referentes tu propio método, pero no vas a dejar de ser suspicaz, no vas a dejar de estarte preguntando siempre. Un proyecto, de hecho, así como que termine, solamente es porque o se acabó el presupuesto, porque se acabó el tiempo, pero un proyecto puede estar cambiando por esos aspectos reflexivos que tenemos. Muchísimas gracias, maestro. Elizabeth nos pregunta, ¿cómo interviene el contexto y la forma en la metodología? Son 2 aspectos muy claves. De hecho, lo que vamos a tratar de dar respuestas a un objeto arquitectónico, a un problema de objeto arquitectónico, dando la propuesta de cómo va a ser el objeto arquitectónico, ¿no? El objeto arquitectónico está compuesto, los componentes de un objeto arquitectónico es forma, espacio y función, contexto, significantes, etc. Entonces, está implícito. Yo no puedo ser un objeto arquitectónico sin forma, no puedo ser un objeto arquitectónico sin espacio. O sea, le estoy quitando las esencialidades, las características que le dan sentido.
Entonces, ¿de qué manera está presente la forma y el contexto? Elemental, son esencia. ¿Y cuándo están presentes? Todo el tiempo en cualquiera de las etapas. Son reflexiones. Haces una búsqueda formal y haces estudios volumétricos, observas las cualidades ópticas ápticas de la forma, las vas transformando, reinterpretando y vas dándole materialidad al proyecto. La lección de materialidad, en ese caso, es estoy buscando los mejores materiales para esta respuesta bajo este contexto o esta implantación con el mejor costo, con la mejor duración, con el mejor comportamiento estructural. O sea, forma y contexto están en todo. Cuando no puedes tú determinar, nada más aquí hay contexto y acá después ya no. Es todo el tiempo. Objeto arquitectónico es esencia, contexto, forma, espacio, función. Entonces, si quitas uno de ellos, ya no hay materialidad. Si quitas uno de ellos, ya no hay espacialidad. Entonces, están todo el tiempo. Muchísimas gracias, maestro. Esas son las únicas preguntas que tenemos en el foro Classroom general de la academia. No sé si alguno de los maestros presentes les ha llegado alguna pregunta de los alumnos. En lo que damos unos minutitos para ver si alguien más quiere preguntar, me gustaría compartirles a los chicos el código QR para que se puedan registrar a la sesión del día de hoy, es decir, su asistencia. Un segundo. Lo voy a dejar unos minutos en lo que vemos si tenemos más preguntas. En lo que siguen registrando, Edgar nos pregunta, ¿cómo cree que ha cambiado la forma de ver y construir la arquitectura desde su interior como en su exterior en relación con el programa arquitectónico y los nuevos métodos de educación? Pues como mucho y a pasos agigantados. La arquitectura la produce el hombre, las sociedades no son estáticas, son cambiantes todo el tiempo. Eso como principio, pues produce una arquitectura que es cambiante todo el tiempo, ¿no? Sí hubo momentos en que la arquitectura perduraba con sus principios, se establecían y pues hasta llegó a durar siglos, ¿no? Y históricamente en tus clases pues identificas que el barroco duró tanto, el gótico duró tanto, la parte del medioevo, eran largos, pero estamos en una actualidad tan cambiante en donde la manera de producir tiene que ver mucho con la información. Y si la información es rapidísima por los medios electrónicos, hoy todo es más cambiante todavía. Entonces, no cambian los elementos, o sea, siempre estará presente la forma, el espacio, la función, el volumen, la geometría, todo. Pero lo que cambia es cómo lo percibe la gente en cada realidad. ¿Qué es lo que se transforma en las realidades? No vivimos realidades ni iguales ni idénticas en ninguna etapa o proceso de la vida, nunca. Ni nosotros mismos como seres humanos. No somos igual cuando estamos en los 40, en los 60 o cuando tuvimos los 20. Nos transformamos todo el tiempo, somos dinámicos. La arquitectura es igual, es producto de la sociedad, es producto del hombre. Y si entiendes eso, cómo se vive hoy es totalmente diferente. O sea, tienes que estar más bien atento, despierto, informado de cuál es la realidad que te está tocando vivir hoy y que te proyecte a los siguientes años y que tu arquitectura de alguna manera, dada esa respuesta obligatoria a este fenómeno dinámico que nunca se detiene, hagas una arquitectura coherente con cada realidad. Eso es lo que tenemos de alguna manera el compromiso de hacer arquitectura coherente con las realidades que nos toca vivir, pero no la tuya nada más, en la realidad de la sociedad, de tu entorno o donde vaya a ser el contexto de actuación. ¿Cuál es tu contexto de actuación? Zona metropolitana, el occidente del país, otro estado, otra región, otro país.
Ese es tu contexto de actuación y te va a exigir una coherencia con esa realidad, que es distinta en todos los sentidos para cada caso. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Ya no hemos recibido más preguntas. No sé si alguno de los presentes, a ver, creo que aquí en el chat. Ok. Sí, nos informa de cuál libro, de la maestra Marcela y del maestro Francisco Javier Orozco, pueden conseguir en la biblioteca El proceso de diseño arquitectónico, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Centro Universidad de Arte, Arquitectura y Diseño del año 2011. Pueden también buscar ese documento de lo que nos han aportado recientemente profesores egresados del CUAT. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ya no tenemos más preguntas y veo que ya no hay más participaciones. Entonces, siendo las 12:43, creo que podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a los presentes, pero sobre todo a nuestro ponente, maestro Saúl Maldonado. Muchas gracias por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos. Muchas gracias a ustedes. Un gusto siempre aportar mi granito de arena. Estamos dispuestos y a la orden. Muchas gracias. Hasta luego. Felicidades, Saúl. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Toño. Hasta luego, gracias.